Muy buenas noches, esperando se encuentren muy bien, que hayan comenzado muy bien su semana. Este encuentro es, digamos, para dar continuidad a lo que vamos a seguir haciendo, ¿cierto? Que es obviamente desarrollando nuestro anteproyecto. Y nos vamos a concentrar en específico con el tema del diseño metodológico, ¿cierto? Juliana está siguiendo un proceso Emprendimiento. de emprendimiento, sí. Y Con, Elvia lo está haciendo en investigación, ¿cierto, Elvia? profe, con suerte se lo entrego mañana, de la segunda actividad. Ah, La no, verdad es que le he echado mucha cabeza a eso y soy muy cafetera. no, tranquila, no hay problema. Usted sabe que esa plataforma sigue abierta hasta el 24 de noviembre. Listo. Ay, Dios. Bueno, y Elvia sigue uno de fortalecimiento empresarial. Ah, bueno, valga la aclaración. Listo, entonces voy a descargar el formato de fortalecimiento empresarial. ¿Cierto que están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a descargar ese formato de fortalecimiento empresarial. Muy bien, entonces nos vamos a concentrar solamente en este encuentro en el diseño metodológico. Listo. ¿Qué es el diseño metodológico, niñas? Pues en pocas palabras es la metodología que vamos a utilizar para recoger la información, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, mm, me voy a situar, digamos, en los tres formatos más comunes que ustedes seleccionan para hacer su anteproyecto. Entonces comenzamos con el de investigación. Acá en el formato de investigación está el diseño metodológico. Voy a ampliarlo un poquito más. Listo. Y entonces aquí dice que contiene la descripción de una propuesta de plan de trabajo, tareas, procedimientos para obtener, registrar y analizar la información necesaria para alcanzar los objetivos. La metodología propuesta debe estar en concordancia con el problema planteado, ¿cierto? Pero aquí, Explíquese. ya voy. Pero aquí no dice realmente cuáles son los elementos propios del diseño metodológico. Si me voy, por ejemplo, para el de empresarismo, en el de empresarismo, dícese que los aspectos metodológicos son las fases en el desarrollo de la práctica de creación de la empresa. Y entonces hay que describir cada uno de los pasos y estudios que desarrolló en el plan de negocios y en la metodología implementada. Entonces tampoco manifiesta cuáles son los pasos del diseño metodológico. Y si me voy para el de fortalecimiento empresarial y es un poquito más detallado. Entonces, en el de fortalecimiento empresarial habla del tipo de estudio, de la población, de la muestra, de la validez y la confiabilidad. Habla también de la técnica e instrumentos de recolección de datos, de hipótesis, de variables e indicadores, diseños metodológicos y técnicas de análisis. Por dicho, este está más completo que el resto que acabamos de mirar. Aquí describe el tipo de estudio, aquí describe la población y la muestra, técnicas e instrumentos, la validez y confiabilidad. Listo. Por acá más abajo habla un poquito de, digamos,
de teoría, como dando pues como unas pequeñas orientaciones, pero en sí los tres formatos son como muy cortos en la explicación de lo que es realmente eh, el diseño metodológico. Entonces vamos a comenzar, digamos que para los tres o para aquellos que de pronto hayan escogido una modalidad de trabajo de grado en la parte social, en cualquiera de las modalidades el diseño metodológico es exactamente el mismo, ¿cierto? Entonces cuando hablamos del diseño metodológico, debemos hablar primero del enfoque de la investigación. Enfoque de la investigación. En este enfoque de la investigación, ustedes deberán consultar en el libro guía. En el libro guía, yo les voy a subir de pronto unos videitos, se los subo de pronto mañana, se me olvidó subírselos en las actividades, pero en el libro guía, en el de Sampieri, aparece todo este tema del diseño metodológico, entonces sería bueno que lo consulten. Entonces, Yo lo he consultado, lo he leído y sí. prácticamente para mí eso está en chino. Bueno, por eso es estas explicaciones, Juliana, listo. Y he ido al área de investigación y todo eso y he consultado con, pues, con Yesenia y con otra persona que también tiene mucha experiencia en investigación. Pero bueno, ahí vamos. ¿Y qué? ¿Qué te dijeron ellos? Ah, ¿Qué te después dijeron? le comento. Bueno, listo. Entonces, cuando hablamos del enfoque de la investigación, aquí debemos definir si nuestra investigación es quali o cuantitativa o en su defecto mixta. O sea, hace que cuando hablamos de mixta es porque es tanto quali como cuantitativo. Entonces, las explicaciones van más, inclusive un poquito más allá. Uno llega y puede, yo por decir algo estoy haciendo una investigación, por decir algo en el caso tuyo, Juliana, que es un tema de plan de negocios en función de una comercializadora. Entonces tú te tienes que preguntar, la información que yo voy a recoger para validar el problema es cualitativa. Si tu respuesta es sí, debes explicar por qué. Pero también te tienes que hacer una pregunta. ¿Será que la información que yo también necesito recoger es información cuantitativa? Hay que hacer cálculos, hay que hacer presupuesto, hay que hacer recolección de información financiera. Si tu respuesta es sí, entonces tienes un enfoque de investigación tanto cualitativo como cuantitativo. En su defecto, entonces ya no será ni cualitativa ni cuantitativa, sino que será un enfoque mixto. ¿Me hago entender, Juliana? Sí. ¿Estamos? Ujú, sí. Bueno, pero no es simplemente llegar y decir, en mi enfoque investigativo es mixto. Tengo que decir por qué. Tengo que hacer una descripción de por qué mi enfoque de investigación es mixto. Entonces es cualitativa por estas razones, pero es cuantitativa también por estas razones. ¿Me hago entender, niñas? Sí. Ahí está la hora de aplicarlo. Ah, ya. Elvia, ¿me entendiste? Que también aplica igual para ti. Listo. Elvia, ¿usted por qué no me habilita su micrófono? ¿O tiene problemas de sonido? Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Entonces usted me hace por ceñitas así como las está haciendo. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta sobre el enfoque de la investigación? No, pero se sigue explicando. Ah, bueno. Nosotros internamente vamos sufriendo con cada explicación que usted vaya aceptando. Bueno, listo.
El otro tema que debemos abarcar en el diseño metodológico es algo que se llama el tipo de investigación, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del tipo de investigación, hay investigaciones descriptivas, hay investigaciones explicativas, hay investigaciones correlacionales, hay investigaciones científicas, ¿cierto? Hay investigaciones documentales eh, y otras más que en el caso de ustedes que están haciendo un anteproyecto o a veces investigaciones de tipo formativo, no creería que les aplique pues como las otras porque esas son unas investigaciones mucho más avanzadas. En el caso de ustedes, yo diría que podrían estar entre las investigaciones descriptivas, las investigaciones explicativas, las correlacionales y las documentales. Entonces, cuando hablamos de investigaciones descriptivas es porque describen el fenómeno en profundidad. Ojo con lo que estoy diciendo. Se describe el fenómeno, la problemática en profundidad. Pero cuando hablo de explicativas es porque describen tanto el fenómeno como sus causas en profundidad. La correlacional es coger dos variables y mirar cómo se correlacionan esas variables para poder dar, digamos, de alguna manera solución a la problemática. Pueden ser dos, tres o más variables, ¿cierto? Y las Lo documentos, usual es cuánto es, las ¿cómo? variables. En las correlacionales, las variables pesan. Todo Un máximo depende, sería. no, no, todo depende del investigador, todo depende de las variables que quiera eh, eh, hacer énfasis el investigador. Por ejemplo, si quiere hacer una investigación entre temperatura y presión en los hornos de termoformado, solamente va a haber dos variables, temperatura y presión, ¿cierto? Pero puede analizar también temperatura, presión. Además de eso, puede analizar caudal, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todo depende de las variables que quiera analizar el investigador. Ok. Ahora, en el caso de ustedes, vuelvo e insisto, suena más la descriptiva o la explicativa, porque ustedes por lo general describen a profundidad qué es lo que quieren solucionar o explican a profundidad qué es lo que quieren solucionar y sus causas más relevantes. ¿Me hago entender? Sí. Listo. Entonces, Carlos, pero es que yo quiero describir, pero también quiero explicar. Entonces, en su defecto, será una investigación mixta, ¿cierto? El tipo de investigación será mixta. Y allí debo describir por qué mi investigación es mixta. Entonces, yo hago un recuento, hago un pequeño resumen de por qué es tanto descriptiva como explicativa, o por qué es descriptiva y es documental, o por qué es explicativa y correlacional, etcétera, etcétera. Yo las puedo combinar dependiendo, obviamente, de lo que quiero analizar. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Muy bien. Viene lo tercero. Listo. Claro que ustedes esto lo pueden ir consultando en la red o en los libros, ¿cierto? Y ahí les darán una explicación muchísimo más profunda. Muy bien. Vale. ¿Algo parecido te explicaron en investigaciones o no, Juliana? ¿Qué? ¿Algo parecido te explicaron en investigaciones? No, yo pedí asesoría para el planteamiento de problemas. Mm, Lo que pasa es que, listo, el planteamiento de problemas también lleva citaciones y todo eso. Pues ajá. en la mayoría de los enfoques, pues, pero también me parece redundante cuando llegamos al marco teórico. Ujú.
Pero ahí voy. Yo le voy a entregar eso como fue. Ah, bueno, listo. El tercer punto se llama fases de la investigación, ¿cierto? Cuando hablamos de las fases de la investigación es el paso a paso para poder lograr eh, diríamos, para poder lograr los objetivos específicos, ¿cierto? Los objetivos específicos. Entonces, en el caso tuyo, Juliana, por ejemplo, si tú estás diciendo que el primer paso es hacer un diagnóstico del entorno empresarial, entonces la primera fase es obviamente la recolección de información de fuentes tanto primarias como secundarias para validar el entorno empresarial. Esa debería de ser la primera fase. La segunda fase debería de ser el análisis de la información. La tercera fase sería, a partir del análisis de la información, construir un modelo de plan de negocios, ¿cierto? Y así sucesivamente. Tú vas definiendo los pasos de acuerdo a cómo se vayan dando esos objetivos específicos. Hay que tener en cuenta los objetivos específicos. Si son cinco, a lo mejor por esos cinco objetivos se pueden desprender o solamente dos fases o tres fases, pero estamos hablando de cosas claves. ¿Cuáles son las actividades más importantes para poder lograr esos objetivos específicos? ¿Me hago entender? Sí, Muy bien. Para el caso, por ejemplo, de Elvia, que está haciendo un fortalecimiento empresarial, por decir algo que está haciendo, por ejemplo, la evaluación de, del área de cartera de la empresa XYZ, ¿cierto? Entonces la primera fase es obviamente casi que lo mismo que lo de Juliana, hacer un diagnóstico de las causas más relevantes de por qué el departamento de cartera no está funcionando como debe de ser, ¿cierto? Entonces, diagnóstico del departamento de cartera, primera fase. Segunda fase, análisis de la información recolectada. Tercera fase, construcción o validación de la información a través de entrevistas del personal de carteras. No sé, como Elvia conoce un poco más su proyecto o digamos conoce mucho más la empresa donde realmente está haciendo el proyecto, entonces debe definir claramente el paso a paso de cada una de esas actividades o de esas fases en función del cumplimiento de los objetivos. Me hice entender, Elvia. Elvia. Ah, por aquí también está Malena. Malena, buenas noches. Malena, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo vas? Bien, gracias aquí. Llegando tarde, pero llegando. Ah, bueno, excelente. Pero ¿has escuchado lo que llevamos hasta el momento? Sí, ahora lo último que estaba hablando, sí, yo acabo de llegar. Ah, bueno, listo. Muy bien. Después de que tenemos las fases de la investigación, viene un tema que se llama fuentes de la recolección de la información, ¿cierto? Y entonces en las fuentes de la recolección de la información vienen dos punticos adicionales. Aquí en las fuentes de recolección de la información tenemos o fuentes primarias y también tenemos fuentes secundarias, ¿cierto? En las fuentes primarias, ¿a quién tenemos? Tenemos a expertos, tenemos a clientes, tenemos a dueños de empresas, tenemos a auxiliares, a directores. ¿Qué les estoy queriendo decir con las fuentes primarias? Ustedes tienen que definir de quién van a recoger la información en función de las fuentes primarias.
porque un proyecto no solamente se puede limitar a consultas de internet, a consultas de libros, ni nada de eso. A lo mejor habrá que hacerle entrevistas o encuestas, o habrá que hacerle un estudio fotográfico a alguien, no sé. Todo depende de lo que ustedes quieran diseñar para su investigación, ¿cierto? Pero cuando se habla propiamente de fuentes primarias, se habla de las personas de quienes voy a recoger la información. Y no es solamente mencionarlas, hay que hacer una descripción, ¿cierto? Hay que hacer una descripción, hay que hacer una descripción del por qué son esas personas a las que voy a consultar, ¿cierto? Y en las fuentes secundarias, aquí sí hablamos de libros, de artículos, aquí sí hablamos eh, no, la entrevista es una fuente primaria y no secundaria, a no ser de que sean estudios ya realizados por otros y ustedes recojan información de esas encuestas o de esas entrevistas, pero que si no la hicieron ustedes, sí pasa a ser una fuente secundaria. La internet, ¿cierto? La internet, bases de datos como para recoger información, ¿cierto que sí? Entonces, yo no es solamente, o sea, ustedes solamente no pueden decir que van a recoger información de libros, artículos, internet y bases de datos. No, aquí también necesitamos hacer una descripción eh, de qué libros, perdón, pues aquí, de qué libros o qué artículos son los que vamos a utilizar para soportar las fuentes secundarias, ¿cierto? Para soportar las fuentes secundarias. Entonces, es decir, no es que yo voy a utilizar un libro de mercadeo con el fin de poder dar soporte de cómo se debe diseñar el plan de mercadeo o un estudio de mercados. O sea, a eso me estoy refiriendo cuando hablo de una descripción. Si por ejemplo en el caso de Elvia, que sigo con el ejemplo del tema de cartera, es que vamos a consultar libros de administración financiera porque allí encontramos los indicadores financieros básicos para la gestión de cartera en una empresa, ¿cierto? Es hacer una descripción detallada de por qué voy a utilizar libros, artículos, internet, bases de datos, etcétera, para poder hablar de las fuentes secundarias. A mí en este punto de las fuentes de la recolección de la información, a mí me gusta, es algo opcional, no es obligatorio, pero a mí me gusta, por ejemplo, que se hagan una tablita en las siguientes condiciones, como cuáles. Entonces yo puedo colocar aquí objetivos, ¿cierto? Entonces aquí coloco todos mis objetivos específicos. Luego aquí coloco fuente. Entonces coloco si es una fuente primaria y además si es una fuente secundaria, ¿cierto? Aquí coloco descripción, ¿cierto? Coloco la descripción sobre esa fuente secundaria. Aquí voy a colocar la herramienta, que eso es otra cosa que hay que colocar dentro de las fuentes de la recolección de la información. Si es una fuente primaria, la herramienta a lo mejor puede ser una entrevista, puede ser un video, ¿cierto? Puede ser una encuesta, si son hechos por ustedes, pero si es obviamente una fuente secundaria, entonces artículos de la base de datos de Scopus,
por decir algo. Estoy hablando cualquier ejemplo. Y en este último voy a colocar observaciones. Y entonces aquí en las observaciones colocamos, se utiliza, em, se utiliza la entrevista debido a que se quiere realizar un focus group, ¿cierto? Un focus group para determinar la intención de compra. Por decir algo, estoy dando un ejemplo acá. Intención de compra. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este cuadrito, este cuadrito queda muy chévere en el trabajo porque te dice cuál objetivo específico es el que estás tomando, qué fuentes de recolección de información requiere ese objetivo, cuál es la descripción real de esas fuentes, qué herramientas se van a utilizar y cuáles son las observaciones alrededor de esas herramientas que se van a utilizar. Preguntas que tenemos alrededor de esto. No, ninguno. Pero ahora todo claro. Bueno, muy bien. Profe, Elvia y Malena. eso aplica para cualquiera de los trabajos, Sí, los de señora. emprendimiento. Sí, esto aplica para los tres trabajos. Es el único punto que es en común para cualquiera de los trabajos. ¿Estamos, Malena? Listo, profe. Bueno, muy bien. Una vez he desarrollado el tema de las fuentes de la recolección de la información, viene el otro punto, el quinto punto del diseño metodológico, ¿cierto? Que el quinto punto del diseño metodológico se llama la muestra, ¿cierto? Y en la muestra necesitamos varias cositas. Entonces, en el caso de, mejor dicho, se los voy a explicar de esta manera y enseguida hacemos claridades. Necesitamos hablar de, de la población objetivo, por un lado. Además de la población objetivo, necesitamos hablar de la unidad muestral. Además de la unidad muestral, necesitamos hablar de la zona muestral. Y además de la zona muestral, necesitamos hablar del tamaño de la muestra. Del tamaño de la muestra, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la población objetivo, si yo digo allá arriba en las fuentes primarias que voy a hacer una entrevista, hay que definir a quién es que le vamos a recoger la información. Ah, que es que esa entrevista se la vamos, es que la entrevista se la vamos a hacer a los 5 directores de la empresa. Ah, bueno, entonces, ¿quién es la población objetivo? Directores de la empresa tal. En el caso de Julián, es que le vamos a hacer una encuesta a unos posibles clientes. Entonces, si yo lo que estoy vendiendo es, por ejemplo, ropa interior para mujer, entonces población objetivo, mujeres mayores de 25 años a 40 años que son ejecutivos, por decir algo, estoy dando un ejemplo. Muy bien. Cuando yo ya he definido cuál es el público objetivo, ahora, no es solamente llegar y decir que eso es otra cosa que me hacía falta aquí. También hay que hacer, también hay que hacer una descripción de ese público, ¿cierto? De esa población, quiénes son, dónde están ubicados, etcétera, etcétera.
La unidad muestral, cuando hablamos de la unidad muestral, estamos hablando precisamente de una cosa, me explico de esta manera. Cuando uno compra un juguete para un niño, eh, ¿quién lo compra? ¿El niño o el papá? Lo paga el papá y lo escoge el niño. Ah, bueno. Entonces, ¿quién debería ser la unidad muestral si yo estoy vendiendo juguetes? El niño. Mm. El niño. O sea, el niño no tiene la capacidad de compra, pero Ajá. es el que va a incidir y manipular a los padres para obtener lo Para que que quiere. compre. O sea que yo le voy a hacer la entrevista a un niño. No, No, pero no, si está en un RAM, en una, por ejemplo, de 10 años en adelante, es probable. Mm, Menos de 10 no. mm. Pero sí, más o menos los niños hoy en día tienen capacidad de pago para comprar juguetes por ahí a los 12 años. Es Bueno, probable. entonces a eso iba yo. Cuando una persona compra un producto y la consume, se convierte en el público objetivo y se convierte en la unidad muestral. Pero si una persona adquiere un servicio y no lo va a usar, sino que lo va a usar otra persona, ¿cierto? Esa persona que lo usa se convierte en la unidad muestral. ¿Me hago entender? Sí, sí, ¿Estamos? sí. Bueno, muy Ah, bien. Entonces, y esto es para todos. Lo mismo es, por ejemplo, para el caso del fortalecimiento empresarial. Si yo estoy analizando una problemática en el departamento de cartera, la población objetivo son los empleados del área de cartera, ¿cierto? Y la unidad muestral, entonces, en este caso sería el departamento de cartera. ¿Sí me estoy haciendo entender? ujú, sí. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de la zona muestral, estamos hablando de temas de lugar, donde es que vamos a hacer la recolección de la información, ¿cierto? Entonces, en el caso, por ejemplo, del departamento de cartera, entonces sería la empresa Citexa S.A., departamento de cartera, punto. Y hacemos una pequeña descripción de qué es lo que se hace en ese departamento de cartera. Si yo estoy haciendo un plan de negocios, lo que debo hacer como zona muestral es el municipio de Guayabal en la ciudad de Medellín, zona industrial, por decir algo, ¿cierto? Si es el caso de investigación, entonces podría ser en la vereda Chapalito del municipio de La Unión en, en San Pedro, Antioquia. No sé, cualquier vaina de esas, ¿cierto? ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Bueno, muy bien. Malena, Sí, profe, ahí alguito. eso sonó como a más o menos. Bueno, O sea, hay mucho para adquirir. bueno, muy bien. Y en el tema del tamaño de la muestra, entonces, eh, digamos que en el caso de todos, la intención es que ustedes me digan realmente a cuántas personas, por ejemplo, en el caso de fortalecimiento empresarial, obviamente no se pueden entrevistar ni se pueden firmar el video de todos los empleados de la empresa. Si es un área afectada, cuántas personas realmente son las que están involucradas en esa área afectada desde el punto de vista empresarial. Si es en el caso, por ejemplo, de investigación, si yo le voy a hacer una investigación a un área rural y yo digo, no, pues que el área rural en la cual yo pretendo hacer mi investigación, allá viven aproximadamente unas 500 familias.
pero entonces yo tampoco le puedo hacer yo no puedo hacer entrevistas a 500 familias porque se me irían muchos los recursos ahí, ¿cierto? Y lo mismo pasaría con un plan de negocios. Si mi plan de negocios es un tema de comercialización, ¿cuántos clientes posibles puedo tener yo? Ah, no es que el número total de clientes posibles que tenemos son 300.000. Entonces, de esos 300.000, ¿a cuánto les voy a hacer yo una entrevista o les voy a hacer una encuesta, ¿cierto? Entonces, para solucionar ese temita, por acá yo tengo una cosa que se llama una calculadora estadística, ¿cierto? Vamos a ver si la encuentro. Para saberse dónde la tengo. Aquí, cálculo de la muestra. Muy bien. Entonces, yo sé qué es lo que me van a decir ahora. Póngale ojo. Entonces se los voy a explicar sobre todo para los que están haciendo un tema de investigación o para los que están haciendo un plan de negocios. Para los que están haciendo fortalecimiento empresarial, no tienen que hacer esto que les voy a explicar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hay dos elementos fundamentales a tener en cuenta cuando uno calcula el tamaño de la muestra. Uno, si mi muestra es inferior a 10.000 unidades, yo tengo que utilizar una fórmula finita. Entonces, por acá está el tema. Si ustedes se fijan, acá está poblaciones finitas. Cuando mi población es menor a 10.000 unidades, utilizo la fórmula de población finita. Pero cuando mi población es mayor a 10.000 unidades, tengo que utilizar la fórmula de poblaciones infinitas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Resulta ser que debo utilizar la probabilidad de que mi instrumento sea ejecutado efectivamente. Entonces, cuando hablamos de 0 a 1, yo podría decir que yo tengo una probabilidad de que el 80% de mi instrumento salga muy bien y un 20% de que salga mal. Porque, por ejemplo, cuando uno está haciendo encuestas, se le pueden dañar muchas y eso cae dentro de la probabilidad de que las cosas no salgan bien. Pero de esas muchas que se dañaron, habrán otras tantas que salieron buenas. Entonces ustedes tienen que hacer un cálculo de la aproximación de la probabilidad de ocurrencia. Aquí, por ejemplo, está con punto 5, ¿cierto? Yo podría utilizar aquí en la probabilidad un punto 8, que es el 80% de probabilidad de que las cosas salgan bien, o un 20% de que las cosas no salgan tan bien. Y lo otro que debo colocar es aquí la muestra. Si mi muestra, vuelvo e insisto, es mayor a 10.000, entonces utilizo la fórmula de población infinita. Entonces supongamos que mi muestra sea de 25.000 unidades, ¿cierto? Y que yo voy a utilizar un 5% de error. Los errores se manejan entre el 0% y el 10%, ¿cierto? Eso no significa que si yo utilizo un nivel de confianza del 95%, mi error sea del 5%, porque es lo que le hace falta para llegar al 100%. Vuelvo e insisto, el error está entre el 0% y el 10%. Yo puedo utilizar un error aquí del 2, del 3, del 5 y hasta del 10, porque ese es el límite. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, a pesar de que tengo un nivel de confianza del 95%, dentro de este 95% puede haber un error del 5, del 2, del 3. Si yo lo quiero muy preciso, entonces yo le digo, no, yo quiero un error del 3%. ¿Listo? Entonces, si yo utilizo un error del 3%, me dice a mí que con un nivel de confianza del 95%, con una probabilidad del 50% y un error del 3%, tengo que hacer 1.067 encuestas. Véalas acá, con el 95%. Si quiero tener un nivel de confianza menor, que es el 90%, entonces las encuestas o las entrevistas serían de 747, ¿cierto?
Pero, uy, no, pues que eso es mucho voleo, entonces que sea el 5%. Si yo trabajo con un error del 5%, entonces quiero trabajar con un nivel de confianza del 95%, entonces el total de encuestas son 384. Si quiero trabajar con un nivel de confianza del 90%, las encuestas serían de 269, ¿cierto? Ojo pues que esto es con poblaciones infinitas. Si yo quisiera trabajar con poblaciones finitas, entonces la cosa es diferente. Recuerden que la muestra es menor a 10.000. Ah, que es que mi muestra real no es de 5.000 peludos. Listo. Que mi probabilidad de, como lo que yo quiero trabajar con una probabilidad del 80%, entonces 0.8. Listo. Entonces, si yo quiero trabajar con un nivel de confianza del 95%, y miren que el error va desde el 0 o desde el 1 hasta el 10%, y escojo un error del 5%, un error del 5%, y un nivel de confianza del 95%, entonces me está diciendo que debo hacer 234 encuestas. Si escojo un error menor, se va aumentando el nivel de encuestas o de entrevistas. Si escojo un error mayor, se va mermando el nivel de encuestas o entrevistas. Entonces, acá en el tamaño de la muestra, si yo escogí un 95% y un 5% de error, entonces yo lo que debo colocar acá en el tamaño de la muestra son 234, ¿cierto? ¿Alguna pregunta sobre lo que expliqué? Que se Mm, ríe. Bueno, aquí no existe. Preguntas. Pero ahora ninguno. Entonces viene una cosa que se llama por acá, después de haber hablado de la muestra, entonces voy a colocar otra cosa que se llama tipo de muestra. ¿Mm? Tipo de muestra, ¿cierto? En el caso de todos ustedes, siempre me van a colocar muestra, muestra no probabilística. Listo. Entonces ustedes aquí me van a consultar qué significa esto y por qué su proyecto está dentro de este tipo de muestras. Punto. ¿Listo? Entonces hasta ahí llegaríamos con el tema de la muestra. Y finalmente, para el tema del diseño metodológico, viene el punto número 6, que el punto número 6 se llama técnicas de recolección de la información, ¿cierto? Entonces ustedes me van a decir acá qué técnicas van a utilizar a pesar de que las tienen aquí arriba en este cuadro, ¿cierto? Si utilizan pues este cuadro, si utilizan este cuadro, entonces ustedes me dicen, es que vamos a utilizar la entrevista, vamos a utilizar el video, vamos a utilizar el registro fotográfico, vamos a utilizar encuesta, vamos a utilizar el focus group, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces aquí en las técnicas de recolección de la información van a ser una descripción, ¿cierto? Una descripción más detallada de las técnicas que van a utilizar en cada objetivo específico. Y claro que cuando ustedes matriculen el trabajo de grado ya tienen que anexar el formato de preguntas y todo eso. Por ahora yo no les voy a pedir absolutamente nada de esto.
Por ahora yo no les voy a pedir el formato que diseñen las preguntas y todas esas vainas, solamente que ustedes me digan qué técnicas van a utilizar y una descripción del por qué van a utilizar esas técnicas. Eso es el punto del diseño metodológico. Hasta ahí llegamos en el encuentro de hoy. Entonces, preguntas, niñas. Eh, ah, Profe, es, es que Carolina también se unió por ahí al grupo. Bueno, muy bien, cuéntame. profe, la única opción que nos da la universidad para graduarnos es trabajo de grado. No, no es la única opción que les da la universidad para graduarse. También tienen la opción de hacer una práctica empresarial. También tienen la opción de ¿de qué? De ser auxiliares de investigación. Entonces, a través de los trabajos de investigación que hacen los investigadores de la institución, se pueden adherir como auxiliares y construyen el trabajo de grado con base en la información que sacan los investigadores. Pero para ser auxiliares pues, de investigación ya uno debe tener algunas características para aplicar a eso. No puede No, ser, no, 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 como que niña. no. Yo tengo un auxiliar de investigación de mi proyecto de investigación y ¿Verdad? y lo único es simplemente pertenecer al semillero de investigación y yo le doy información a mi estudiante y ella se dedica a ayudarme con unas tareas propias de la investigación y ella va construyendo su proyecto de grado con toda la información que yo le voy mandando. De todas formas, toca entregar un proyecto de grado. Mm, claro que en la práctica empresarial también hay que entregar un informe y ese También. informe es muy parecido a lo que estamos haciendo en anteproyecto. Es decir, toca hacer trabajo de grado. Sí, señora. Prácticas con investigación Mm, por todos lados, ¿no? sí, señora. Grave. Mm, Bueno, preguntas sobre lo que vimos el día de hoy. no, la muestra, pues, la calculadora estadística esa. Pero bueno, ¿Y usted después, qué quiere, y usted qué quiere con la calculadora estadística? ¿Qué se la Que nos mande? las preste. Eso. Yo sabía que me iban a decir eso. Yo sabía. no tanto la calculadora, a mí no me importa eso, Ah, sino como entenderla, o sea, yo no, mi proceso de pensamiento es un poquito más demorado, pero bueno. no, 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 no. Pero vea, ustedes esa calculadora estadística, pueden encontrar una calculadora estadística para hacer esos cálculos que les mencioné en la red. O si Sí, quieren, yo sé, en la red eh, investigamos de todo y todo eh, eso, pero a la hora de aplicar este trabajo lloramos, o sea, no nos digamos mentiras, no tenemos esa experiencia así en la investigación, apenas la estamos haciendo por encima, pero esto ujú, requiere mucho tiempo y la hora de redactar y todo eso es otra parte compleja, pues a mí me ha dado duro, o sea, y sí, me gusta, no voy a decir que no, me ujú. gusta, pero quita tiempo y quita como, no, es que la cantidad que leí, o sea, y eso que me gusta leer, pero es una cosa que no es tan fácil. Es que esto no es soplar y hacer botellas, esto es una cosa compleja. Y por eso es un requisito importantísimo para que ustedes se gradúen, ¿cierto? Porque de alguna manera casi que dentro del proyecto de grado están aplicando muchos de los conocimientos que adquirieron durante su carrera, ¿cierto? Pero lo van a hacer de una manera temática y de una manera metodológica, Ajá, exacto, o sea, ¿cierto? ya con más exigencia. Ajá, exacto. Entonces, cuéntenme, preguntas. Yo De también. todas maneras, el encuentro está siendo grabado, yo se lo subo el día de mañana, por eso es que me gusta hacer estos encuentros desde ya, porque a partir de hoy tienen 2 semanas hasta el domingo para hacer este punto del diseño metodológico.
Y en esas 2 semanas ustedes me pueden consultar a través del Skype en caso de que tengan dudas o inquietudes, ¿cierto? Mm. Bueno, el problema es que estamos tan confundidas, o al menos desde mi perspectiva. Ujú. Estamos tan confundidas que no sabemos qué preguntarte. Así que te vamos a molestar en el proceso. O sea, lo Claro, mío va a ser. esa es la idea, esa es la idea, esa es la Gracias a idea. Dios eres flexible, Carlos. Porque cuando no lo fuera, ya estaríamos llorando lágrimas. Ujú. Bueno, Carolina y Elvia, ¿alguna pregunta sobre el encuentro del día de hoy? Carolina, bueno, Carolina no tiene sonido. Bueno, en fin. No, Carlos, yo creería que las preguntas se van dando en el proceso. Ah, bueno, muy bien. Mm, si algo nos comunica, claro que sí. Ya saben que yo estoy disponible. Me pueden hacer las preguntas durante toda la semana, en horario de oficina. Si yo no les contesto, me estoy demorando un poquito, ténganme paciencia, pero de todas maneras yo les contesto. Eh, y yo diría que, bueno, este punto del diseño metodológico no es que sea el más delicado. Yo diría que el más delicado de todos es obviamente el planteamiento del problema y los objetivos, porque de allí es que parte todo el proceso de investigación. Es más, les comunico una pequeña motivación. Después de esto, lo que sigue para todos, por ejemplo, ya lo que sigue para todos es el tema de los recursos de la investigación, que es algo muy sencillo, el cronograma de la investigación y la bibliografía y todo el tema del diseño preliminar del anteproyecto. Y cuando hablamos del diseño preliminar, es montarle a eso la doble portada, la tabla de contenidos, la tabla de imágenes, la lista de tablas, el glosario, el resumen en español, el resumen en inglés, la introducción y a partir de la introducción sigue el planteamiento del problema. Pero ojo que yo no voy a ser riguroso con esos temas. Eso sí es necesario para el proyecto de grado. Pero yo sí les voy a pedir como mínimo, pues una portadita, la tabla de contenidos y la introducción. Solamente vamos a pedir esas tres cositas en el anteproyecto. Pero cuando lleguen a proyectos sí les van a pedir esas otras cosas de más que les estoy mencionando. Muy bien. Si no es más, si no hay más preguntas, entonces me despido deseándoles una muy buena noche. Que Dios me los bendiga. Recuerden que el encuentro se lo subo el día de mañana en horas de la tarde, como para que ya lo tengan, para que lo estudien, lo consulten. Y por la plataforma les voy a montar la calculadora estadística. ¿Listo? Ah, Carlos. Gracias. Bueno, Listo, entonces, profe, muchas gracias. bueno, muy bien. Entonces, que pasen una feliz noche y que descansen, ¿ok? Gracias, igual. Hasta Gracias. luego. Bye, chicas. Bueno, hasta luego, que estén bien.